Muy, pero muy buenos días a todos. Bendiciones, buenos días. Es un gusto, un placer para mí estar una vez más dándole las gracias a Dios, por supuesto. Un domingo más en la mañana, una mañana gloriosa, como siempre digo yo, ¿verdad? Una mañana hermosa que el Señor nos regala, una oportunidad más que Dios nos da para ver su gloria y también para poder adorarle, para poder exaltarle a Él, para poder seguir conociendo de la palabra. Así es que esta mañana estamos contentos. Hoy 19 de febrero, ya el mes está yéndose, es un mes corto. Así es que damos gracias a Dios por eso. Y si acaso ahí se escucha alguna música por ahí, no tengo derecho a la música. En esta mañana les saludo donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del planeta Tierra, ya que esta carta, como a mí me gusta decir, es para todo público, es para cualquier persona que quiera escucharla. Aquí no hablamos, como siempre me gusta decir, no hablamos de religiones, porque para mí, sigo insistiendo, la religión la inventó el hombre. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas y santa. Así lo hablamos hace unos días atrás. Así es que espero que usted esté bien, que Dios le esté bendiciendo, que usted se sienta contento en todo tiempo, en todo momento, como siempre le digo. Recuerda que esta vida es una lucha, recuerda que somos guerreros en Cristo, todos aquellos que somos discípulos del Señor, que hemos creído en Él, somos discípulos de Él, estamos en una guerra constante, pero recuerde que usted fue hecho para vencer, usted no fue hecho para ser vencido, usted fue hecho para vencer. Así es que esta mañana quiero tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, para que usted me entienda más o menos por dónde vamos a ir. Dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23, nueva versión internacional. Dice Pablo a los Gálatas y a nosotros también. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Quiero hablarle del dominio propio esta mañana. Recordemos que cuando usted es una persona que conoce de Cristo, cuando usted viene a los pies del Señor y usted es un discípulo del Señor, el Espíritu Santo está sobre ti. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, usted se convierte en un discípulo del Señor. Esto es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que dar frutos. Nosotros no podemos ser personas que, como siempre lo he dicho en otras ocasiones, decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo voy los domingos a la iglesia, de vez en cuando por ahí voy a una enseñanza, a un discipulado, por ahí de repente me llego a la iglesia por ahí, y eso es todo. No. Si usted es un seguidor del Señor, si usted es un seguidor de Cristo, si usted dice que usted lo ama y que usted lo conoce, usted y yo tenemos que dar frutos, tenemos que ser diferentes. La vida del cristiano no es solamente los domingos, la vida del seguidor de Cristo no es solamente decir, yo voy a la iglesia y con eso la tengo toda, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? No, señor, la vida del cristiano es muy diferente y es lo importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que instruirnos, por eso la palabra es una guía que nos instruye, que nos redarguye, por medio del Espíritu Santo, que fue el que Dios dejó en esta tierra, ¿verdad? Cuando Jesús se fue, Dios mandó a su Santo Espíritu a que morara en la tierra hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Usted siempre lo he dicho, cuando toma la Biblia y la lee, el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Pero, por ejemplo, para yo dar frutos, para yo poder dar frutos, yo necesito entender la palabra, yo necesito leer la palabra, yo necesito instruirme en la palabra para poder entender que la vida del cristiano no es solamente de los domingos. Una cosa es conocer a Jesús porque todo el mundo lo conoce y una cosa es convivir con Él. Una cosa es haber oído de Jesús, que todo el mundo sabe, pero una cosa es convivir con Él, es muy diferente. Por eso usted ve que muchas personas, y lo he dicho anteriormente aquí, no llegan a la meta. No llegan a la meta porque no se interesan en conocer a Jesús verdaderamente. A veces creemos que llegar a los caminos del Señor es simplemente lo que le dije antes. Es que nos dijeron que si usted se hace cristiano, usted va a ser millonario, los problemas se le van a acabar. No, si usted se hace cristiano, usted tiene la salvación de su alma. Si usted es un discípulo del Señor, lo ha aceptado en su corazón, usted tiene la salvación ganada. Pero
Usted tiene que mantener esa salvación viva. Usted tiene que instruirse para poder instruir a los demás. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Porque así como nosotros que hoy conocimos al Señor, hay muchos que no le conocen. Hay muchos que necesitan. Hay muchas personas aprisionadas que necesitan ser libres. Entonces usted y yo debemos de ser esa luz en medio de las tinieblas. Tenemos que instruirnos en la palabra para poder decir realmente conozco a Jesús. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Entonces dice, en cambio el fruto del Espíritu, fruto que tenemos que dar nosotros espiritualmente hablando, es amor, alegría, paz, paciencia, ojo, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y dominio propio. Vamos a hablar del dominio propio. Lo bonito es que lo ponen al final, porque déjenme le digo una cosa. Si no tengo dominio propio, no puedo tener amor, no puedo tener alegría, no puedo tener paz, no puedo tener paciencia, no puedo tener amabilidad, no puedo tener bondad, ni fidelidad, ni humildad. Yo quiero que usted me vaya entendiendo. Por eso está de último el dominio propio. El dominio propio es cuando usted controla las emociones y las emociones no lo controlan a usted. Y esto es un problema a través de la iglesia cristiana que no hemos resolvido. Es un problema en el que todos estamos trabajando porque todos de una u otra manera le fallamos a Dios con el dominio propio. ¿Cierto? Usted se identifica conmigo. Estamos en una tarea, estamos en un trabajo. Si usted deja que el Señor haga la obra en usted, el Señor va a ser fiel en terminarla en nosotros, ¿verdad? Entonces es importante entender que para yo tener todos estos frutos que la Biblia dice aquí, tengo que tener dominio propio. Pero para eso yo necesito entrenarme en el Señor. Quiero que usted me entienda. Si usted quiere ser alguien diferente en esta vida y quiere creerle a Dios y sabe que Dios va a hacer algo extraordinario en usted, usted necesita entrenarse, usted necesita ejercitarse en el Señor. Usted necesita tener al Espíritu Santo vivo dentro de ti. Porque recuerde que el Espíritu Santo, como decimos, es un caballero. El Espíritu Santo, si nosotros lo sacamos de nuestra vida, Él simplemente se va a apartar. Pero si lo atraemos a nosotros, Él simplemente va a venir a nosotros y va a querer estar con nosotros por siempre. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ser alguien diferente en la vida como cristiano? Como le dije, no crea que ser cristiano simplemente llamarse cristiano, es muy diferente. Para experimentar las mieles del Señor, la gloria del Señor en su vida, en su familia, en todo lo que te rodea y aún en la gente que está fuera de tu vínculo familiar, simple y sencillamente tenemos que ejercitarnos en Dios y aprender y ser diferentes. Entonces, para yo poder ser todo este tipo de tener todos estos frutos, tengo que tener dominio propio. Sin el dominio propio yo no soy absolutamente nada. Nosotros sin Dios, siempre lo he dicho, no somos nada. Dice la Biblia que aún una hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces vea lo interesante que dice aquí. Dice el proverbista en Proverbios 16:32, vea lo que dice Nueva Versión Internacional. Más vale ser paciente que valiente. Oiga qué interesante. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Vea qué interesante lo que tiene que ver el dominio propio. Lo que esto significa en la vida de cada persona. Y usted seguramente ya se está identificando con el dominio propio, porque todos nosotros de una u otra manera le hemos fallado a Dios en alguna cosa. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Todos. Usted no se preocupe, tal vez usted diga, bueno, es que yo no he podido dominar mi vida, yo no he podido dominar mis emociones, porque es que, usted no se preocupe, siga trabajando, que Dios va a trabajar en usted. No se preocupe por la crítica de la persona. Todos en algún momento, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle, donde quiera que sea, le hemos fallado a Dios. Todos hemos tenido un encontronazo de ira, hemos dicho cosas que no tenemos que decir, pero lo más importante es mantenernos en la línea hacia la meta. Eso es lo más importante, porque en la línea hacia la meta pueden haber caídas, pueden haber raspones, puede haber de todo, pero lo importante es levantarse y llegar al final donde te está esperando Jesús. Pero aquí interesante, dice, más vale ser paciente, oiga, que valiente. A veces la gente lo hace al revés, o lo hacemos al revés. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Vea cómo lo pone el proverbista. O sea, imagínate, ¿de qué le sirve a usted conquistar una ciudad si usted no tiene dominio propio? De nada le sirve. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Actuamos al revés. Hacemos las cosas de una manera que no son correctas, de una manera que Dios no quiere que las hagamos, porque no hemos entendido la palabra, no hemos entendido la guía que el Señor nos está dando para poder vivir dando frutos. Y cuando usted da frutos, entonces usted es una persona y un hombre diferente en esta vida.
Si usted da fruto, si usted tiene dominio propio, usted puede dar amor, puede tener paz, puede tener paciencia, puede ser alegre. ¿Cuántas personas usted se encuentra en la vida, se encuentra en el camino, se encuentra en la iglesia, se encuentra en cualquier parte, amargados, que no se soportan ni a ellos mismos? ¿Sabe por qué? Porque no tienen dominio propio. Porque el dominio propio no está en ellos. El dominio propio es el que te hace sentir que no debo de hacer esto, que no debo hacer aquello, que lo que debo hacer es aquello que dice la palabra. Que controla las emociones y no usted controlarlas a ellas. Entonces, es lo interesante. Dice Proverbios 25-28. Dice, como ciudad derribada, ojo qué interesante, Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, como ciudad derribada y sin muro, una vez más, entienda bien lo que le estoy diciendo, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no tiene dominio propio, dice creo que en otra versión. Dice como ciudad derribada y sin muro. Recordemos que las ciudades antes, en Jerusalén, en Israel, en el tiempo antiguo, estaban amuralladas. Tenían una puerta grandísima en la entrada, donde entraban los vendedores, los de los negocios, donde entraba la gente invitada. Nadie entraba y nadie salía si no era por esa puerta. En ese tiempo así eran las ciudades, estaban amuralladas. Entonces, dice, como ciudad derribada y sin muro. O sea, imagínense, como una ciudad de esas que el muro se le va al suelo, las puertas y todo, queda en nada. Dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o no tiene dominio propio. Es interesante entender esto, que el dominio propio no viene en el combo. El dominio propio se construye, el dominio propio lo construyo yo. Si yo no tengo dominio propio, mi hermano, yo voy a ser un problema donde quiera que vaya. Y eso ocurre muchísimo en todas partes, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque no hemos conocido la verdad. Recordemos lo que hablamos la semana pasada, y conoceré la verdad y la verdad os libertará. Entonces, ¿cómo yo puedo entender a Dios si no leo la palabra? ¿Cómo yo puedo entender a Dios si no me instruyo en ella, si no me lleno de ella? Ahora, si no me ejercito en ella también, porque no es exactamente solo conocerla, sino ejercitarme en ella. Entonces, no puedo yo ser una persona que tenga dominio propio, que ame a los demás, que soporte a los demás, que tenga paciencia, que sea alegre, que sea bondadoso, que sea humilde, si no hay dominio propio. Ese es el eje de todo. Es ahí donde usted, una vez que usted logra el dominio propio, logra dominar todo. Como cuando usted entrena a un caballo. Usted lo entrena porque el caballo no sabe nada, no sabe cómo lo montan, te va a caer, te vas a ir al suelo varias veces, pero va a llegar un momento en que usted lo domina. Es igual, va a llegar un momento en que el caballo va a caminar derecho, que va a hacer lo que usted le diga. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en tu vida y lo abraza y le dice quiero que vivas en mí, usted va a entender que el Espíritu Santo te va a llevar y te va a enseñar y te va a llenar de los frutos del Espíritu. Pero tienes que ejercitarse en ellos. A mí me llama mucho la atención el salmista. Dice Salmo 103, 1 y 2. Alma mía, dice, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Yo veo algo interesante aquí que me llama la atención. El salmista le dice al alma, donde están las emociones, donde está todo, le dice, alaba alma mía a Jehová. El salmista le ordena al alma que alabe a Jehová. O sea, el salmista le dice al alma, usted va a hacer lo que yo le digo. Porque sabe una cosa, muchos de nuestros problemas están en el alma, que no podemos dominar. Entonces el alma va a hacer lo que quiere si nosotros le damos rienda suelta. El salmista le dice, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser. No solamente le dice al alma, sino le dice todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces vemos como el salmista le está diciendo al alma, alma mía, sujétese. Aquí vemos al salmista con dominio propio. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta, por ejemplo, una iglesia? ¿Cuántas veces llegamos a las iglesias y está el grupo ministrando, está la adoración, está la exaltación al Señor y la gente así, comiendo chicle, etcétera? Eso lo hemos visto por mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos dominio propio para alabar al Señor, porque no le hemos dicho al alma mía, alaba a Jehová, como lo dijo el salmista. No hay dominio propio en nosotros, entonces vamos a la iglesia simplemente para que nos vean, para que nos cuenten, ahí llegaron fulanos, llegaron tantos, y no aprendemos. Eso es lo que no sirve como cristiano. Como cristiano, por eso es que mucha gente pierde la fe tan rápido,
porque no entiende los ingredientes que un cristiano debe tener para poder tener ese gozo y esa fortaleza, para poder amar a los demás, para poder perdonar a los demás. Por eso vivimos llenos de odio muchas veces con la gente, odiando a los demás, a la gente, a que nos rodea. Es que aquel me hizo esto, entonces lo odio. No, perdónalo. Usa el dominio propio, perdónalo. No importa lo que le haya hecho. Aunque nos cueste, a todos nos cuesta. Vivimos amargados, vivimos criticando a todo el mundo porque nos creemos. Como decimos en Costa Rica, un dicho muy viejo, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y así no son las cosas. ¿No ve lo que dice el proverbista aquí? Dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. A veces creemos que es con la ira, que es con ese enojo, que es con esas cosas que nosotros vamos a conquistar las cosas. No, Señor, es con humildad. Es llenándome de los frutos del Espíritu Santo, pero viviendo con ellos dentro de mí, para poder ser diferente. Ahora es un proceso en el que todos estamos. No crea usted que la palabra se hizo para juzgar, para criticar, para matar a la gente, en el buen sentido de la palabra. No, se hizo para instruirnos. Entonces es interesante. Vamos a ver lo que dice Pablo. Primera de Corintios 9, 24, 27. Utilicé la nueva versión internacional. Vea qué interesante, hablando de ejercitarse en estas cosas. Dice, ¿no saben que aún en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Dice Pablo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, dice Pablo, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre, o una incorruptible. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien le da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo me quede descalificado. Ve qué interesante lo que el apóstol Pablo dice, cómo él la disciplina espiritual la compara con una carrera. La compara como los atletas. Los atletas se preparan, los boxeadores se preparan, los atletas olímpicos se preparan, los deportistas se preparan todos los días. Ellos mantienen una disciplina totalmente correcta, al 100% como debe ser. Él compara que la vida de nosotros, para tener dominio propio, tiene que ser de esa manera. Ellos dicen, imagínense, Pablo dice, ellos se preparan, ellos corren, ellos hacen y deshacen con una disciplina intacta para obtener un premio que al final se va a quedar aquí. Pero nosotros, dice, tenemos que correr sabiendo y entendiendo que la recompensa que nosotros vamos a tener es en los cielos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tesoros? No hagáis tesoros en la tierra, hágalos en el cielo, donde nadie los va o sea, donde van a ser para siempre. Entonces Pablo dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, los que creemos en el Señor, por una que dura para siempre. Así que dice Pablo, yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Vea qué interesante. Golpeo mi cuerpo y lo domino. Y lo domino como quien no tiene meta. No lucho como... A ver, y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Eso va para mí y va para todo el mundo. A mí me puede pasar, yo puedo estar aquí hablando la palabra y ser dominado por un montón de cosas y al final ¿cómo va a quedar mi vida? Va a quedar descalificada. Pablo, un hombre de Dios, un hombre que caminó por el camino, valga la redundancia, recto hacia la meta, que nunca se volvió ni a la derecha ni a la izquierda, que nada lo hizo cambiar, siendo un perseguidor de la iglesia, ya se lo he dicho antes, que perseguía a los cristianos para matarlos. Pablo nos enseña algo muy interesante. Pablo nunca se desvió. Pablo llegó a la meta raspado, con golpes, en la cárcel, con látigos, de todas maneras, con frío, con hambre, pero Pablo llegó a la meta porque dominó su cuerpo. Hoy en día, lamentablemente, vemos dentro de la iglesia cristiana y fuera de ella, vemos a gente caminando de religión en religión. Yo siempre digo que la religión la inventó el hombre y lo seguiré diciendo. De religión en religión, como lo dije antes. Gente que va y viene, que no sabe hacia dónde va.
Gente que un día le agradecía a Jesús por haberlo conocido y por haber morado en su corazón, y hoy andan en otras cosas aparte totalmente. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuvieron dominio propio, porque nunca conocieron, porque nunca hubo en ellos frutos del Espíritu. Cuando el fruto está en usted, a usted no lo desvía nadie. En Pablo estaba todo eso y a Pablo no lo desvió nadie. Pablo más bien le predicaba a la gente: ¿cómo es posible que ustedes, habiendo conocido la verdad, vuelvan otra vez donde estaban antes? Gente que ha sido, que son como las olas del viento, que van de un lado para otro, porque porque no han entendido la palabra. Son confundidos fácilmente porque no tienen dominio propio. Porque cualquier persona los va a cambiar de lo que sea. Cualquier persona va a llegar y les va a decir: no, es que ustedes están mal aquí, tienen que ser acá. Es que la verdad es aquella, la verdad es esta. No, la verdad está aquí en la palabra. Ahí está la verdad. La verdad no la tiene un hombre. La verdad no la tiene no la tiene un evangelista, un pastor, como se quiera llamar. La verdad está en la palabra, ahí está. Y si usted se instruye en ella, nadie lo va a engañar. Es cierto que los pastores son los líderes, los sacerdotes son los líderes, la gente que está en las iglesias son los líderes. Pero no podemos vivir aferrados a ellos como idolatrándolos, porque la Biblia a mí me enseña que también es para mí, que yo la puedo leer y que yo me puedo instruir. ¿Sí me explico? No estoy tratando de descreditar a nadie, ni a ningún líder. Es que a veces somos así. No leemos la palabra, no nos instruimos en ella, entonces llega y todo el mundo nos mueve, como hoy en día lamentablemente vemos en toda parte. Y esto es en toda parte. Esto no es aquí en North Carolina nada más, es en todo lado. Lamentablemente la gente no entiende porque no ha agarrado la palabra y la ha metido en su corazón. No es lo mismo conocer que Jesús vino, que Jesús va a volver, que vivir con Él en mi corazón y tener una vida diferente como Él quiere que la tenga. Para ser, como siempre lo he dicho, más bendecido. Se lo aseguro que así va a ser. Entonces Pablo dice: tenemos que ser disciplinados. Y ese es el problema, la disciplina nos cuesta a todos. Entonces, yo le quiero decir algo: cuando usted se instruye en la palabra, usted va a tener menos problemas para disciplinarse. Es cuando usted va a meditar en ella. ¿Se acuerda? Como dice ahí en el Antiguo Testamento, meditar en ella. Usted va a meditar en ella y se va a dar cuenta que esto no lo tengo que hacer, que aquello no lo tengo que hacer, que esto es así, que esto es así. Hoy hay tantos problemas por causa del dominio propio, porque no hay dominio propio en personas. Dios ha puesto a los hombres, a los sacerdotes, por ejemplo, en el matrimonio. Y usted ve cómo el matrimonio es un problema en muchas casas, en hogares cristianos y no cristianos, como se quieran denominar. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Dios ha puesto al hombre como sacerdote en el hogar. Pero al no tener dominio propio, entonces todo aquello es un desorden. Cuando no tenemos dominio propio, tenemos mal carácter, tratamos mal a todo el mundo. Tratamos mal a la esposa, tratamos mal a los hijos y viceversa. También cuando la esposa no tiene dominio propio, va a querer tomar el trono que no se le ha sido dado. Y el hombre, lamentablemente, muchas veces no lo ha sabido manejar como Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque no se ha instruido en la palabra y porque no ha querido entregarle al Señor todo, como hablamos la semana pasada. Tenemos que entregarle a Dios todo, tenemos que entregarle al Señor nuestro orgullo, todo lo que nos sirve, porque el dominio propio viene a quitar todo aquello. El dominio propio nos va a dar amor, nos va a dar gozo, nos va a dar paz, alegría, todo lo que vimos ahí, humildad, etcétera, etcétera. Entonces, es tan importante esta palabra, es tan importante el dominio propio. Matrimonios sin dominio propio, hombres que Dios puso al frente, que les dio una tarea y no la han cumplido. Cuando usted tiene dominio propio y su esposa también y entienden el rol, ustedes van a vivir felices sin ningún problema. Van a resolver los problemillas que vienen de vez en cuando. Sí. A veces digo, los sartenes que van a volar de vez en cuando ya no van a volar con tanta velocidad, ya van a volar más despacio, porque usted se va a dar cuenta que usted puede dominar la situación. Las redes sociales hoy en día han sacado a Dios de las iglesias. No tenemos dominio propio sobre las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto un chismerío por donde quiera. Gente haciéndose la víctima. Gente tirándole a otra gente. Ahí mismo, en las redes sociales. ¿Entiende? No hemos podido dominar la tecnología. La tecnología nos está dominando a nosotros. Bien lo decía aquel hombre hace muchos años atrás. ¿Por qué nos domina? Y no podemos dominar nosotros las redes sociales. Es increíble. Es increíble cómo el tiempo en familia se ha perdido. Porque hoy están los 6, los 5, los 12, los 10, los 3 en una sala, ya ni televisión ven y cada uno está clavado el teléfono. Nos están dominando a todos. ¿Dónde está el dominio propio para poder entender más? Para poder rescatar los valores que Dios me ha enseñado. ¿Dónde están? Las redes sociales son peligrosas. Son buenas para ciertas cosas, pero son peligrosas porque nos están dominando. Y por ahí hay problemas, hay enemistades,
hay infidelidades, de todo ocurre en las redes sociales. Porque las redes sociales te traen el viejo hombre y te lo presentan de nuevo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos, dice la palabra. Entonces es importante entender eso. El mal carácter, como lo dije antes. Caemos en las tentaciones rapidísimo porque no tenemos dominio propio. El dominio propio se construye en Cristo Jesús día a día. Día a día. Tenemos que correr la carrera, como Pablo dijo, con disciplina. Como lo hacen los deportistas. Los nadadores se levantan a las 4 de la mañana a la piscina a entrenar. Y van y obtienen una medalla de oro. ¿Cómo nosotros no nos vamos a disciplinar para obtener algo incorruptible? Dice Pablo. Para obtener un trofeo de por vida, una corona que se nos va a ser dada, dice el Señor. ¿Y cuántos problemas nos podríamos evitar como familia? Le podríamos dar más gloria a Dios, alabarlo más a Él. Porque dice Pablo, yo domino mi cuerpo. Yo lo golpeo y le digo, tienes que hacer lo que el Espíritu Santo dice que tiene que hacer. Yo le digo a mi alma, alma mía, alaba a Jehová. Yo escuchaba a alguien decir que la gente que está adicta al alcoholismo, a las drogas, al tabaco, etcétera, etcétera, pueden salir adelante si ellos logran dominar su alma. Una vez escuché eso y me llamó la atención. Porque yo sé que no es fácil, no es fácil estar metido en un vicio, en una tentación. No es fácil estar metido en una atadura, como dice la Biblia. Pero si usted le dice al alma y le ordena que haga lo que usted quiere que haga, como lo hizo el salmista, de esa manera nosotros podemos salir adelante de muchas situaciones. Pero tenemos que ejercitarnos en Cristo Jesús, en la palabra. Y esto es día y noche. Esto es todos los días, meditar en ella todos los días, como dice la palabra. Meditar en ella todos los días. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:17. Vea qué interesante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ojo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos entendiendo bien, no nos brinquemos ninguna parte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Usted tiene el poder para vencer. Ojo lo que dice. Una vez más, es que vea que sabroso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio ningún espíritu de cobardía. Si nosotros no avanzamos, no es culpa de Dios. A veces la gente piensa que como la Biblia dice que Él va en medio de la batalla como poderoso gigante. Sí, Él va en medio de la batalla suya. Dios no está diciendo que usted se queda en la casa y que Él va a luchar. No, Dios no va a la guerra solo, Dios va con nosotros. Porque nos quiere instruir, nos quiere enseñar cómo vencer. La gente a veces confunde, no, dice, Dios va como, pues la Biblia dice que Dios, entonces yo me quedo brazos cruzados esperando que Dios derrote a mis enemigos. Dios los va a derrotar, pero usted y yo tenemos que caminar, tenemos que ir a la guerra con Él. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y nos ha dado también dominio propio. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted puede dominar su situación si usted lo quiere, si usted se instruye en la palabra y se alimenta de ella. Así los frutos del Espíritu van a nacer en ti para siempre, pero tienes que avivarlos. No es de una semana. Usted no puede vivir de una semana. Usted no puede estar 15 días y vuelvo a los 2 meses. No, señor. Tiene que ser siempre. Tiene que haber, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el juego que hay en ti. Aviva el juego que hay en ti. Tiene que siempre estar avivado. No puedes decir, voy una semana a la iglesia, la otra no voy, voy ya dentro de 15 o 22 días. Y los frutos, no. Tenemos que autodisciplinarnos y correr la carrera celestial, como dice Pablo. Dice primera de Pedro 1, 5, 7. Nueva versión internacional. Precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento. ¿Vale lo que dice? Precisamente por eso esfuércense para añadir a su fe virtud. Esfuércense, ojo. A su virtud entendimiento. El 6, al entendimiento dominio propio. Y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pablo está, aquí en los Gálatas está diciendo, dice, esfuércese para añadir a su fe, o sea, nosotros, Dios nos da una medida de fe, recuerde, virtud, a su virtud de entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia. Es un proceso por el que tenemos que pasar, pero lo podemos lograr. ¿Cuántos de nosotros hemos salido adelante de muchas cosas? Porque hemos entendido que sin Dios no somos nada. El hombre que quiere esforzarse por sí solo y querer ser valiente y liberar ciudades,
va a terminar derrotado. David derrotó a Goliat porque el Espíritu Santo estaba sobre él. De ninguna otra forma David hubiera podido derrotar a Goliat. Nunca lo hubiera hecho, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo tiene un trabajo tan importante en nosotros que es el que nos va a instruir, enseñar y nos va a alimentar. Y va a hacer que crezcan esos dones del Espíritu en nosotros, para poder amar, para poder perdonar, para poder adorar a Dios, para poder exaltarlo a Él, para tener humildad, para estar alegres, para gozar, para ser diferentes. Pero recuerde, nos vamos a equivocar. Eso es normal. Usted no se preocupe, porque a veces hay personas que tienden a ser como condenatorias hacia los demás cuando predican. Y no estoy criticando a nadie, sino que eso sucede mucho. Dios nos ama tal y como somos. Por eso dio a su Hijo para morir en la cruz por ti y por mí, para darnos salvación. Pero es un proceso. Hay que alimentarnos, hay que correr, hay que tener disciplina, como dice la palabra. Dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu, que hablamos primero, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lo voy a leer una vez más. Gálatas 5, 22, 23 en la Nueva Versión Internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y dominio propio. No hay ley, no hay nadie que condene estas cosas. Nadie podrá estar encima de usted. Nadie te pasará encima mientras usted tenga estos frutos del Espíritu. Cuando tenga usted estos frutos del Espíritu en ti, usted va a ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos que la gente entienda y sepa que hay algo en usted que lo cambió, que ellos vayan a querer buscar. Pero si somos cristianos amargados, maltratando a nuestras esposas, a nuestros hijos, gritándole a todo el mundo, pitándole a todo el mundo en los semáforos que se quiten, que se vayan para acá, que se vayan para allá, con un carácter, etcétera, etcétera, todo lo que usted se puede imaginar. ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas? Recuerde, tenemos que aprender a tener dominio propio, porque es un fruto del Espíritu, es algo que tiene que nacer en nosotros, pero no nace para morir. Nace para crecer en mí, para crecer todo el tiempo que Dios me tenga en esta tierra y para ser ejemplo hacia los demás. Necesitamos ser humildes, saber perdonar tantas cosas, saber amar, y todo eso se obtiene cuando yo tengo en mí los frutos del Espíritu, y sobre todo el último, que es tan importante para que todos los demás funcionen. Más vale ser paciente que valiente. Una vez más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene dominio propio, no tiene rienda. Yo esta mañana quiero decirle, la palabra no es para condenar a nadie, como lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Es para instruirnos. El Señor quiere que usted y yo vivamos una vida muy diferente, una vida de gozo. Que el Señor quiere que usted tenga ese dominio propio los domingos en la mañana para ir a exaltarlo a Él y adorarlo. El Señor quiere que usted tenga dominio propio para poder amar a su esposa, a sus hijos, viceversa. Para poder amar a aquel que le ha hecho daño. Para poder perdonar. Dominio propio para ser libre. Un dominio propio que viene directamente del Espíritu. No es un dominio propio que viene de la calle. Un dominio propio que está en su palabra para poder ser yo mejor. Para poder amar inclusive hasta aquel que más me odia o lo que sea. No importa lo que esté pasando. A veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra carne, con mi ego, con mi yo. Y entonces empezamos a decir un montón de cosas de la gente y no nos hemos dado cuenta que cuando usted y yo obtengamos estos frutos del Espíritu, no vamos a tener que estar discutiendo con nadie, ni maltratando a nadie, ni tirándole indirectas a nadie en las redes sociales ni en ninguna parte. Porque cuando el Espíritu Santo mora en ti y se construyen esos frutos, usted va a ser una persona completamente diferente. Recuerda, el dominio propio es algo que no debe faltar. Es un ingrediente que no debe faltar en un cristiano jamás. Es el que te va a hacer libre de muchas cosas. Así que el Señor te bendiga. Yo espero que esta palabra haya llegado a su corazón.
Estudie la Biblia, lo que yo le digo, estúdielo, búsquelo para que vea que es verdad. Tratamos de predicar la palabra de Dios, absolutamente la palabra y nada que venga de boca de nosotros. Es una carta que Dios nos da para poder llevarla a todo aquel que esté necesitado y que esté sediento. Dominio propio, importantísimo para ser un hombre y una mujer diferente en esta vida. No se le olvide eso. Tenemos que construir los frutos del Espíritu, pero es mediante una relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga esta mañana, domingo hermosa. Que Dios te guarde el resto del día, como siempre le digo, que tenga una semana extraordinaria. Le mando un abrazo fraternal donde quiera que usted esté, en cualquier parte del planeta Tierra. Como le digo, congréguese, no deje de congregarse, busque al Señor. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en usted, lo dice la palabra, no lo digo yo, pero tenemos que autodisciplinarnos, como lo dice Pablo. Así es que el Señor te bendiga, te guarde y que haga resplandecer el rostro sobre ti y sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones.